Bueno, muy buenos días, perdón, buenas tardes y ya casi noches a todos. Mi nombre es José Manuel García, soy el gerente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vía García y quiero agradecer en primer lugar a Jorge Rial su participación de hoy con nosotros y a todos los asistentes su presencia, aunque sea virtual, en un formato que ya bueno, hemos interiorizado todos como nuestro. Y que la verdad es que ha venido a combinar y a complementar muy bien actividades presenciales que eran las más habituales hace no tanto tiempo, que esperamos poder retomar en breve, pero que resulta un formato muy cómodo para poder asistir y para poder participar en encuentros, conferencias, charlas, coloquios y demás de una manera cómoda y sencilla. Hoy, bueno, estamos empezando, esta es una de nuestras primeras actividades. Bueno, se te corta un poco, se te Perdón, cortó un poquito, se te hubo, cortó creo un que poco. eh, sí, hubo un corte y pido disculpas a todos los asistentes. Decía que este es una de nuestras primeras actividades tras el parón del verano y queremos retomar bueno, pues todas las conferencias y los cursos de la Cámara, comenzando con un tema no técnico, pero no por ello mucho menos importante. Muchas veces prestamos mucha atención a la formación y a la capacitación de carácter, como le llamo yo, hard, es decir, digamos, sobre temas muy concretos y muy precisos, yo qué sé, la evolución de las tasas impositivas o de determinadas técnicas en particular para resolver tal o cual problema. Y sin embargo, a veces prestamos poca atención a nuestra propia capacitación desde el punto de vista personal. Hoy vamos a hablar de coaching y vamos a hablar de coaching con un experto, Jorge Rial, con quien hemos trabajado en muchísimas ocasiones anteriormente. Es una persona que, como podéis ver en su currículum que aparece en la ficha del seminario, tiene una larga experiencia en este terreno. Nos va a acercar un poco a la realidad de qué es esa palabra tan de moda, por otro lado, desde hace unos años, para intentar darnos cuenta de lo que se trata en coaching. Es básicamente de intentar modular nuestras capacidades para obtener de ellas el mejor de los rendimientos y además la mayor satisfacción personal también, tanto nuestra como de los que nos rodean. Para intentar potenciar aquellas cosas que sabemos hacer mejor y utilizarlas de la mejor manera posible y en las ocasiones en las que sea necesario, y al mismo tiempo complementar nuestras carencias, que todas las tenemos, y reforzarnos allí donde debemos reforzarnos. Yo no voy a hablar mucho más. Voy a dar paso a Jorge. Creo que es un tema tremendamente interesante. Jorge además tiene la capacidad generalmente de abrir la mente de las personas que asisten a sus seminarios y de hacernos reflexionar sobre muchos aspectos sobre los que no, a lo mejor habíamos pensado, pero de una manera poco estructurada y poco formal, y él tiene la capacidad de hacernos abrir la mente en ese sentido. Sin más, Jorge, te doy la palabra. Pido a los asistentes que utilicen las herramientas de chat y preguntas y respuestas para ir, yo iré recogiendo todas las preguntas y las cuestiones que puedan ir surgiendo a lo largo del seminario y luego al final de la exposición de Jorge pues pasaremos a un turno de respuesta a las preguntas. Cuando quieras, Jorge, a tu disposición. Bueno, gracias a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar. Gracias, José Manuel. Para mí es un gusto entrar en este nuevo formato. Ahora cuando estabas comentando, bueno, muchos de los que están escuchando por allí
se habrán dado cuenta de, como siempre digo en todas las formaciones, que por mi acento vengo de Lugo, de la parte de dentro de la muralla. Bueno, soy nacido en Uruguay y yo recuerdo, llegué aquí a España, bueno, soy hijo de gallegos y llegué a España en el 2003 y tuve una primera reunión contigo, José Manuel, que ya ni te acordarás. Y después, a partir del 2004, empezamos a colaborar y he dado infinidad de formación dentro de la Cámara de Comercio, en habilidades directivas, en atención al cliente, captación y fidelización, comunicación, coaching, PNL, presentaciones orales, comercio exterior. Y bueno, y ahora entrando en esta nueva era, como decías, el teletrabajo y bueno, y utilizando estas nuevas herramientas. ¿Cuál es la idea de esta charla, de este webinar? Es para todos y todas aquellos que están allí. Como bien decía José Manuel, a mí me gusta que cuando doy una formación o cuando doy una charla, la gente se vaya pensando o reflexionando acerca de dónde estamos parados, ¿no? Y eso es lo que nos permite muchas veces el coaching, porque al final, como dice una frase por ahí que anda en el Facebook, nuestra mente es como un paracaídas, ¿no? Si no la abrimos, no sirve para nada. Y entonces, hace mucho tiempo yo venía de la época como consultor de empresas, hoy en día tengo 49 años, y he volcado mi trayectoria en estos últimos prácticamente 10 años de mi vida a lo que es la terapia. Soy terapeuta en psicosomática clínica, en el mundo del coaching, el desarrollo personal, y porque es bastante más, siempre digo que la consultoría es un poco injusta o desagradecida, porque muchas veces cuando un empresario contrata a un consultor, el empresario pretende de que la empresa en pocos meses facture un 20 o un 30% más, cuando muchas veces no hace la mitad de las cosas que tú le dices que haga, ¿no? Y sin embargo, el mundo del desarrollo personal, o en este caso el mundo del coaching, nos permite tomar conciencia, pararnos y empezar a tomar conciencia, ¿no? La definición del coaching lo definimos como un proceso de cambio y de aprendizaje. Hay muchas definiciones de coaching. En mi caso, yo soy coach certificado por la ICF, hay diferentes organismos a nivel mundial y locales. Aquí en España está ASESCO, que es la Asociación Española de Coaching, y hay un organismo a nivel mundial que es la ICF, la International Coach Federation, de la cual yo pertenezco y estoy certificado como PCC, que es el segundo nivel. Hay 3 escalones básicamente. Entonces, en el día de hoy la idea es que podamos intercambiar algunos conceptos y que cada uno y cada una de las que está del otro lado pueda llevarse alguna idea acerca de que pueda aplicar en su día a día y que le ayude a alcanzar los objetivos, porque de eso se trata en el coaching, ¿no? Como decía, el coaching a mí me gusta definirlo como un proceso de cambio y aprendizaje, donde una persona se encuentra en un estado presente, en un estado de su vida, el que sea, y marca un estado deseado. Puede ser una persona o puede ser un grupo de personas, es decir, porque también podemos hablar de lo que es el coaching empresarial o el coaching de equipo, ¿no? Donde el equipo define un objetivo y va a por ese objetivo y transita ese proceso de cambio y aprendizaje. ¿Cuál es la idea o qué es lo que nos permite el coaching? ¿O por qué el coaching es tan efectivo o más efectivo que otras disciplinas como la consultoría, el mentoring o la tutorización? Porque el coaching nos permite encontrar ese momento de reflexión y como decía un filósofo, Castoriadis, que decía pensar lo que se hace, hacer lo que se piensa, ¿no? De alguna manera, el coaching nos permite generar esos momentos de paz mental para poder tomar las mejores decisiones que nos permitan alcanzar a esos objetivos tanto personales como profesionales, ¿no? Entonces, esta es la idea, principalmente, ¿por qué nos ayuda el coaching o por qué es tan importante el coaching o tan efectivo? Porque de alguna manera nosotros tomamos conciencia de dónde estamos parados hoy en día, es decir, qué estamos haciendo con nuestro trabajo y con nuestra vida, y marcamos esos objetivos y nos permite reflexionar de una manera mucho más clara, ¿no? Hay un principio dentro de planificación estratégica que dice que si tú no planificas tu vida o tú no planificas en tu empresa, alguien lo estará
haciendo por ti, básicamente, tu competencia o eventualmente tu familia o tu mujer o tu marido o tus hijos estarán planificando tu vida y después no puedes quejarte porque alguien externo a ti está planificando algo que tú no decides. Por lo tanto, en este proceso de cambio de aprendizaje, como decía, el coaching nos permite tomar conciencia. ¿Por qué decimos tomar conciencia? Porque recordemos que cada uno de nosotros tiene una parte que es consciente y gran parte de nosotros, en nuestra psique, en nuestra mente, es inconsciente. Es decir, cada uno de nosotros, esto es como un iceberg, en el cual en la parte alta del iceberg solamente nuestra parte consciente representa entre un 5 y un 10% de nuestra psique, de nuestra mente. La otra parte, el 90-95%, representa nuestro inconsciente en el cual nosotros vamos almacenando información, inclusive en nuestro momento de concepción, inclusive de nuestro árbol genealógico. Y en estas épocas, bueno, en estas épocas o en todas las épocas en las cuales vivimos o el ser humano vive, continuamente estamos en ese piloto automático. Curiosamente nosotros pensamos que tomamos decisiones en nuestra vida, que tomamos decisiones siendo conscientes de ellas, cuando en realidad estamos muy lejos o muy apartados de la realidad. Y muchas de esas decisiones las estamos tomando de forma inconsciente. Por lo tanto, el coaching nos permite llevar esa información que está en mi inconsciente a mi parte consciente para poder o soltar una situación de la cual estoy apegado y poder avanzar y alcanzar estos objetivos. A ver si puedo compartir, voy a compartir mi pantalla para seguir una pequeña presentación. Si bien bueno, al final, como decía José Manuel, vamos a responder algunas preguntas. Voy a compartir esta pantalla y voy a seguir esta pequeña presentación, que por cierto, en octubre, aquí en la Cámara de Comercio, vamos a tener una formación de coaching de principio a fin, herramientas para el cambio personal, profesional y organizacional. Van a ser 2 semanas, como hacemos habitualmente. Bueno, en este caso va a ser una parte online y otra parte, 2 días van a ser presenciales para poder aplicar todas las técnicas de forma presencial, porque esto requiere acción. En el coaching decimos que hay que actuar. Si tú no actúas, solamente te quedas con una idea de lo que hay que hacer, pero no lo llevas a la práctica. Por lo tanto, el llevar ese pensamiento o ese cambio que es importante realizar en tu vida o en tu empresa, es importante que lo lleves a la práctica y ese llevar esa práctica al día a día nos permite tomar conciencia. Por lo tanto, aquí decíamos que el coaching, a mí me gusta definirlo, hay muchas maneras, como dice aquí. ACESCO dice que el coaching profesional es un proceso de entrenamiento personalizado y confidencial mediante un gran conjunto de herramientas que ayudan a cubrir el vacío existente entre donde una persona está ahora y donde desea estar. Como decía, una o varias personas. Definimos un estado deseado, es decir, un objetivo donde queremos llegar. Hay una metodología dentro del coaching que nos permite filtrar ese objetivo. La terminología correcta cuando definimos un objetivo en coaching es filtrar el objetivo. Y luego exploramos la realidad, es decir, ¿dónde me encuentro actualmente con respecto al objetivo? En ICF España, la International Coach Federation aquí en España, define el coaching profesional y se fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Esto es lo que nos permite el coaching, como decía, tomar conciencia para empezar a tomar ciertas decisiones en mi vida que me permitan alcanzar esos objetivos personales y profesionales. Y la importancia dentro del coaching es marcar esos objetivos, porque muchas veces marcamos objetivos, pero no marcamos unos objetivos de una manera muy específica. De esto se trata, de marcar objetivos muy específicos que nos permitan hilar muy fino dentro de esa consecución del objetivo, porque si yo me marco un objetivo, digo, bueno, quiero tener más dinero, pero bueno, de repente un día me cae un billete de 10 euros y te abre una nube arriba y me dice, ya tienes más dinero. Entonces tú dices, no, pero en realidad era más dinero, ¿no? Muchas veces no sabemos marcar un objetivo específico. Por lo tanto, el coaching nos ayuda a explorar esa realidad, primero a marcar esos objetivos personales y profesionales, a explorar esa realidad donde nos encontramos hoy en día y, por consiguiente,
ver cuáles son esos bloqueos que nosotros tenemos en nuestro día a día. ¿Cuáles son algunos conceptos? Porque ahora, como bien decía José Manuel, el coaching está muy de moda. Bueno, estos últimos años aquí en España, el coaching viene de la época de los 70 en Estados Unidos, que empezó principalmente en el deporte, con John Whitmore, en el cual hay un libro que se llama The Coaching Game, que habla del principio del coaching. Entonces, hoy en día se utiliza el coaching de una manera muy trivial o muy liviana, cuando en realidad el coaching es una herramienta muy interesante o muy importante que nos permite, como decía, alcanzar esos objetivos. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos cerrados del coaching? Que es el coaching es hacer feliz a la gente, esto no, porque a veces nos incursionamos en un proceso, como decía, de cambio de aprendizaje, donde tendremos que aprender a soltar ciertas historias en nuestra vida que no me permiten avanzar. Ayer justo daba un directo, todos los miércoles doy unos directos en Instagram en el cual hablaba de la posibilidad o el arte de soltar en nuestra vida, ¿no? De aprender a soltar, porque el apego, que es yo le llamo la aplicación del ego, nos hace mantenernos en ciertas situaciones en nuestra vida y no soltar un trabajo, no soltar una pareja, no soltar un territorio, es decir, nos aferramos a esas cosas que no nos permiten alcanzar los objetivos. Por lo tanto, a veces no es hacer feliz a la gente. El coaching nos permite tomar conciencia y avanzar. El coaching es simplemente otra manera de llamar mentoring. Una cosa muy importante, o las diferencias que existen entre el coaching, la consultoría, el mentoring o la tutoría. Muchas veces en la consultoría, por ejemplo, el consultor le dice al empresario qué es lo que tiene que hacer, evidentemente dentro de lo que es la propia experiencia del propio consultor. En este caso, el coaching es una herramienta muy rica en el cual utilizamos principalmente la técnica interrogatoria para tomar conciencia, como hacían los filósofos griegos, Aristóteles, Platón, en el cual utilizaban esa herramienta de la pregunta, porque esa herramienta de la pregunta nos permite esa toma de conciencia. ¿Bien? Igual que cuando dice aquí, ¿no? El coaching demanda mucho tiempo. No necesariamente demanda mucho tiempo. A veces esa toma de conciencia se puede dar en una conversación con unos amigos, se puede dar en una charla informal, tomando un café, en una conversación en el coche. Es decir, la toma de conciencia se puede hacer mirando una película, leyendo un libro. Por lo tanto, el coaching no es una terapia, sino que es un acompañamiento reflexivo en el cual nos permite indagar en esa parte también inconsciente que nos está de alguna manera autosaboteando. Nosotros mismos somos los que en definitiva nos estamos saboteando a la hora de alcanzar estos objetivos. El coaching es un tipo de situaciones, estos son también conceptos cerrados. Todo el mundo puede recibir coaching. Esto es importante entender que no es un proceso terapéutico. En otros casos, en objetivos psicológicos o en objetivos que la gente se plantee a nivel salud o psiquiátricos, no estarían contemplados dentro del mundo del coaching. Y el coaching no suma puntos a la línea de resultados. Quiere decir que básicamente todo lo que hagamos en el coaching al final es residual. Esa toma de conciencia siempre es residual. Aquí hablaba de las diferencias, ¿no? La diferencia en el coaching, el propio coach no le dice al coachee, el coachee es la figura que recibe el proceso de coaching, es decir, el coach es el que da ese proceso de coaching, mientras que él o las que reciben este proceso de coaching se las denomina coachees, y en este caso el coach en ningún concepto le va a decir a la persona qué es lo que tiene que hacer. Bajo ningún concepto, el coach, lo único que como facilitador, el coach lo que puede hacer es preguntar y realizar ciertas dinámicas que le permitan a esa persona o ese grupo o ese equipo de personas llegar a esos objetivos mediante el análisis y la reflexión. Esto es como dice el dicho, ¿no? En el caso de la consultoría muchas veces tú pescas por la persona. Sin embargo, en el coaching lo que haces es enseñar a la persona a pescar para que en definitiva sea autosuficiente en todo momento. Por lo tanto, en este caso, el coaching nos permite volvernos autosuficientes
observarnos en nuestro día a día para poder alcanzar todas aquellas cosas que nos proponemos en nuestra vida. La diferencia con la formación, en este caso, este webinar o la formación que daremos en la Cámara de Comercio, como el resto, el docente da una información, da unos conceptos o un conocimiento y luego el alumno con esos conocimientos hace lo que le parece según su propia interpretación. Por otro lado, bueno, hay diferentes tipos de coaching. El coaching personal o el life coaching, que básicamente el coach se relaciona con su cliente, con su coachee, principalmente en aspectos relacionados a su vida. El coaching ejecutivo, es decir, el coach que trabaja con personas que están dotadas de autoridad dentro de una empresa y que muchas veces no tienen a quién contarle sus historias o se sienten bloqueados porque tienen que automotivarse y motivar. Es decir, esto nos permite, el coaching le permite a muchos directivos y gerentes en poder encontrar ciertas herramientas para poder motivar a su equipo y también automotivarse. Por otro lado, también está el coaching empresarial, o también puede ser un coaching de un equipo de ventas o un departamento administrativo o para unas personas específicas dentro de la empresa, un grupo de empresas. Coaching para la profesión, hay muchas empresas que hoy en día, o en estos últimos años, desde la época de la última crisis en 2008, muchas empresas que despidieron gente, lo que hicieron fue ofrecerles a su personal procesos de coaching para poder encontrar otras alternativas de trabajo. Y por último está también el coaching deportivo, que es donde surgió principalmente el mundo del coaching, como decía, de John Whitmore. ¿Qué es lo que estudiamos aquí en el mundo del coaching? Principalmente nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Es decir, entramos en una dinámica continua de viejos paradigmas que los mantenemos al día de hoy. Es decir, al final, aquí en nuestra mente tenemos creencias, como decía Henry Ford, si tú crees que puedes o si tú crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Por lo tanto, aquí tenemos creencias que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, pero también tenemos creencias heredadas. Y tenemos creencias potenciadoras que nos ayudan a alcanzar esos objetivos y creencias limitantes. Esas creencias limitantes, evidentemente, no me permiten alcanzar sus objetivos y eso me lleva a comportarme de una determinada manera, a tener ciertos comportamientos habituales, como dice aquí, pensamientos habituales y esos hábitos que llevamos en nuestro día a día y esos hábitos a los cuales nos aferramos son los que no nos permiten alcanzar los objetivos que nos proponemos. Entonces, básicamente lo que nos permite el mundo del coaching es principalmente conocer a nuestro principal enemigo, que somos nosotros mismos, ya que en nuestro día a día cada uno de nosotros y nosotras tenemos caretas que nos vamos relacionando. Es decir, yo tengo aquí una careta con respecto a todos y a todas ustedes, pero también tengo otra careta con respecto a mis padres, otra careta con respecto a mi pareja, otra careta con respecto a mi hija, otra careta con respecto a mis amigos, y en cada entorno yo me comporto con una careta diferente. Y al final, en cada uno de esos ámbitos, el resto de la gente espera que yo actúe en base a esa determinada careta y por consiguiente de alguna manera me tratan de forma predecible y refuerza ese hábito o ese comportamiento que en muchos casos es algo negativo. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que ver o conocer, y es lo que nos permite el mundo del coaching, es observarnos a nosotros mismos. Porque en definitiva, cuando nosotros no podemos alcanzar ciertos objetivos en nuestra vida, en definitiva, los enemigos o el personaje limitante somos nosotros y nuestros principales hábitos. ¿Qué es lo que hacemos en definitiva? Como decía aquí, marcamos un objetivo, exploramos el estado presente y disfrutamos de este viaje. Al final, como decía Punset, el cual tuve oportunidad de conocer personalmente y de estar con él durante un tiempo, decía que el placer no está en la consecución del propio objetivo, sino en el propio viaje, ¿no? Y él contaba una experiencia de que se había dado cuenta cuando su perro
le iba a dar a comer de su perro, entonces cuando venía con el plato, su perro movía la cola y salivaba, y después que el perro comía, después que ya había conseguido su objetivo, ya se tiraba a dormir. Por lo tanto, el objetivo no era lo que le daba básicamente el placer, sino el proceso de conseguirlo. Entonces, es importante marcarnos estos objetivos porque muchas veces cuando nosotros queremos marcar estos objetivos, inconscientemente lo que hacemos es nos concentramos en el problema, no nos concentramos en la solución del problema. Y muchas veces cuando viene la persona aquí a la consulta, me dice, no, bueno, yo no quiero tener esta relación con mis padres, no quiero esta relación con mi pareja, estoy mal en el trabajo, no quiero este trabajo, no quiero sentirme así. Tenemos claro muchas veces qué es lo que no queremos, pero muchas veces no tenemos claro lo que queremos realmente, cuando en realidad yo, para empezar a gestionar mi emoción de una manera totalmente diferente, tengo que focalizarme en lo que sí quiero, no de dónde me quiero alejar. Y sin darnos cuenta, ponemos foco en esa parte negativa y curiosamente, como dice Hans Henny, el médico científico suizo, al final por ley de correspondencia conflictivas también serán las experiencias que el mundo exterior me brinde. Yo, si estoy enfocado en el conflicto, lo único que veré en mi exterior serán conflictos. Sin embargo, si me enfoco en la solución, será mucho más fácil y podré tomar conciencia de dónde estaba bloqueado y encontrar esa solución de una manera mucho más sencilla. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no estamos dispuestos o dispuestas a ir a esas partes de nosotros que no queremos descubrir, ¿no? Hay un cuento, una metáfora que dice que había una persona en el cual estaba buscando debajo de una farola unas llaves y entonces estaba buscando y viene otra persona y le dice, perdón, ¿qué pasó? No, perdí las llaves, ¿las perdió por aquí? Dice, no, las perdí por allá. Y le dice, ¿y entonces por qué la está buscando por aquí? Y entonces la persona le dice, no, porque aquí hay una farola y aquí hay luz. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces buscamos las cosas de manera fácil, pero no queremos ir a esas partes de nosotros que no nos gustan y son las partes que tenemos que trabajar para poder alcanzar estos objetivos que nos queremos proponer. Esto es lo que nos da básicamente el proceso de coaching. ¿En qué se concentra, cuáles son las áreas que nos concentramos en el coaching? Como venía diciendo, los objetivos, centrarnos en lo que deseamos, exploramos la realidad, nos centramos en lo que queremos, ya sea a nivel personal o profesional, y luego durante las sesiones que tienen los procesos de coaching, vamos tomando conciencia de ciertos aspectos y el coach como facilitador nos lleva continuamente a la acción. Siempre lo que decimos en el mundo del coaching que si no hay acción, no hay coaching. Y si quieres comprender algo en tu vida, tienes que actuar. Si nosotros no somos capaces de llevar ese conocimiento a la acción, al final, yo tenía un profesor Salvador Carrión, que decía, un conocimiento sin aplicación es como un burro cargado de libros, no sirve para absolutamente nada. Por lo tanto, muchas veces en nuestra vida estamos continuamente estudiando y haciendo cursos, que está muy bien, formándonos y leyéndonos, pero no aplicamos ese conocimiento. Por lo tanto, es muy importante aplicar todos esos conocimientos que vamos adquiriendo para poder entender. Y una cosa que decimos también en el coaching, en la vida esas experiencias no son fracasos, son aprendizajes. Es decir, yo no voy a poder tomar conciencia de dónde está el bloqueo si no paso a la acción, y tal vez en ese pasar a la acción, en cierto momento de mi vida, me tocará equivocarme. Y la idea, o lo que nos enseña el coaching, es poder aprender de esos fracasos que nosotros tenemos para poder avanzar y saber que, bueno, este camino que he escogido no es el correcto, este camino no es el correcto, este camino no es el correcto, pero sí, este camino sí es el correcto. Entonces, a partir de esa acción es lo que nos va a permitir poder escoger ese camino correcto, tomar conciencia de nosotros mismos y de dónde generamos nosotros mismos esos bloqueos, porque como dijimos anteriormente, al final, el principal enemigo somos nosotros mismos y nosotras mismas, y es lo que no nos permite alcanzar. ¿Por qué no nos permite alcanzar esos objetivos? Porque no estamos alineados en los valores. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros nos marcamos ciertos objetivos, pero
pero tenemos ciertos valores que consciente o inconscientemente están en contraposición de esos objetivos que me quiero marcar. Poner un ejemplo, es como que yo les diga, supongamos que yo tengo un valor fundamental que es la familia. Sin embargo, ahora he conseguido o quiero montar un pub o una discoteca como forma de vida. Bien, montar el pub o la discoteca me va a llevar a vivir de la noche. Si vivo en la noche, evidentemente en algún momento voy a tener que dormir. Dormiré durante el día, pero si duermo durante el día, básicamente no voy a poder atender o no voy a poder estar con mi familia. Y para mí la familia es un valor, por lo tanto surgirán en mí esas resistencias y esos autosaboteadores que no me permitirán alcanzar ese objetivo y que me surgirán esas limitaciones a la hora de alcanzar mis objetivos. Yo pensaré que son cuestiones casuales, que me surgen casualmente, sin embargo, lo que aprendemos es que inconscientemente traeré las experiencias necesarias que me imposibiliten alcanzar mis objetivos, porque lo que me harán es cumplir con ese valor que en este caso es la familia. Espero que con este ejemplo, si queda claro este concepto de tocar con esos valores. O me surge un trabajo fuera de aquí, pero tengo un valor también muy importante que es la familia, y evidentemente no voy a poder alcanzar ese objetivo porque no está alineado con ese valor. Y por último, también donde trabajamos principalmente en las creencias. Como decía anteriormente, como decía Henry Ford, si tú crees que puedes o si tú crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Por lo tanto, es trabajar, el coaching trabaja principalmente sobre esas creencias limitantes y esos hábitos o esas experiencias que me han formado, esas ciertas creencias limitantes y que me hacen traer a mi día a día ciertas experiencias que no me dejan avanzar. Por lo tanto, trabajamos principalmente en marcar un objetivo claro hacia donde me quiero desplazar, personal o profesional, alineamos esos valores que yo tengo como individuo en relación a ese objetivo que quiero alcanzar, y por otro lado, trabajamos sobre esas creencias limitantes que me están imposibilitando alcanzar el propio objetivo. ¿Cuáles son estas claves de éxito del propio coaching? Que a veces tenemos que salir de esa zona de confort, de ese estado, ese apego que tengo a ese estado presente, esa zona de confort, donde estoy ahora actualmente. Y por lo tanto, el coaching me invita a generar ese cambio, a dar ese cambio hacia donde quiero llegar en mi vida, y hacerlo con responsabilidad. ¿Qué responsabilidad es? Responder con habilidad frente a las situaciones que me tocan vivir en mi día a día, pero desde el ser adulto. Esto es muy importante. Siempre cuento en mis clases o en mis directos que nosotros somos, de alguna manera, adultos inmaduros emocionalmente, es decir, no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, y por lo tanto continuamente vemos a gente, los políticos, la gente, los parientes, mi pareja, están continuamente quejándose, se quejan continuamente, porque hay una memoria de ese niño que todos tenemos, de ese niño interno, ese niño o esa niña interno, que es nuestro yo emocional, que ha tenido ciertas carencias en su infancia y que nos enseñan a que si yo me quejo, obtengo. Y entonces, en mi edad adulta, al final, tengo esa memoria de ese niño que cuando se queja, obtiene. Y entonces continuamente yo ahora, como ser adulto, me paso quejando para, creo inconscientemente, que si me quejo voy a obtener cuando esto no es realidad. Por lo tanto, el coaching nos ayuda a esa motivación, al cambio, de empezar a responder con habilidad, como dice aquí abajo también, responsabilidad, empezar a responder con habilidad frente a esas situaciones, autoconciencia de nosotros mismos, es decir, aumentar ese grado consciente. Ya dije anteriormente que ese grado consciente solamente representa el 5 o el 10% de nuestra psique, y curiosamente el ser humano cree que toma decisiones, creemos que tomamos decisiones desde ese 5%, la autocreencia, que es la autoestima y la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos como seres adultos, y otra clave del éxito dentro del coaching, como decía también anteriormente, es la acción, ¿vale? Si no hay acción, no existe este proceso de coaching.
¿Qué es lo que esa motivación al cambio nos invita a salir de esa zona de comodidad? Y que muchas veces es una falsa zona de comodidad. Nos parece que ese lugar donde estamos inconscientemente nos da protección y nos da seguridad porque es algo que conocemos. Como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces al final me aferro a esa situación, me aferro a ese trabajo, me aferro a esa pareja y al final, si yo me aferro y cargo con cosas, esas cosas, si las cargo, esas cosas me pesan, si me pesan esas cosas, me terminan hundiendo y por lo tanto no puedo avanzar en mi vida. Por lo tanto, todos tenemos una zona de confort, todos tenemos una necesidad también de certeza, que es muy importante también mantenerla, pero el coaching me permite tomar un momento en mi vida de reflexión, que es lo que no hacemos en nuestro día a día, ya que estamos en ese piloto automático que decía anteriormente, de no puedo parar, 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 y al final nos damos la cabeza contra la pared y es ahí cuando generamos ese momento de lo que se denomina la metanoia, ¿no? Es pensar más allá de la mente, darme cuenta que mi vida no va como yo quiero que vaya y es importante que a partir de ahora tome las riendas de mi vida, tome el timón de mi vida y empiece a decidir por mí mismo o por mí misma desde esa persona adulta, no desde ese niño. Que esas decisiones no las tomen mis padres, que no las tome mi jefe, que no las tome mi vecino, que no las tome la sociedad, sino que yo sea responsable de tomar esas decisiones y asumir también esa responsabilidad de esas decisiones. Por lo tanto, esa zona de confort es el límite de mi propia experiencia actual, de ese conocimiento y ese objetivo que nos estamos proponiendo, ya sea personal o profesional, es ese aprendizaje que vamos a obtener. Muchas veces nos parece que saliendo de esa zona de confort vamos a perder eso que tenemos. No sucede esto. Básicamente lo que estamos haciendo es ampliando esta zona de confort con ese aprendizaje y nos permite abrir un mundo nuevo cuando, como dice Will Smith, ¿no? El vencer el miedo, al final, cuando damos, la felicidad está atrás del muro, cuando vencemos ese miedo que nos permite salir de esa zona de confort para tomar conciencia que tampoco era tan complicado como nosotros nos creíamos que era, y una vez que yo atravieso, venzo ese miedo, que es el que me paraliza, que es el que no me deja salir, que es el que me apega a ese trabajo, o a esa pareja, o esa experiencia, o esa situación, cuando yo salgo me doy cuenta de que tampoco era tan complicado y es un logro importante, me conozco un poco más a mí mismo y a mí misma y esto me permite avanzar en cualquier ámbito de la vida. Aprender siempre conlleva un riesgo y esto es muy importante. Es importante que para ganar a veces hay que arriesgar, como dice el dicho. Y vuelvo a insistir, ese arriesgar y que me vaya mal no necesariamente lo tenemos que tomar como un fracaso, sino lo tenemos que tomar como un aprendizaje que me permita avanzar en la vida tomando esa experiencia del pasado como ese aprendizaje para no cometer los mismos errores. La mente del ser humano continuamente está en el futuro, en pensando qué bueno que será cuando tenga este trabajo, qué bueno que será cuando me asciendan, qué bueno que será cuando me case, qué bueno que será cuando tenga la casa, qué bueno que será, y tener la mente en el futuro, esto me genera ansiedad, y la mente también está en el pasado, qué bueno que era cuando no tenía estos problemas, qué bueno que era cuando no había pandemia, qué bueno que era cuando estaba teniendo trabajo, qué bueno que era, y esto cuando mi mente está muy en el pasado, esto me genera depresión. Es importante disfrutar de este momento presente, que es el único que puedo yo decidir en mi día a día, aprender del pasado para no repetirlo, disfrutar de este viaje de cambio y aprendizaje y proyectarse al futuro para conseguir todo aquello que quiero en mi vida. La toma de conciencia, ¿a qué nos lleva? Evidentemente, a empezar a generar, a tener confianza en nosotros mismos, porque empezamos a entender que nosotros podemos decidir en todo momento qué es lo que queremos para nosotros, no vivir la vida que quiere otro.
comúnmente nos quejamos porque estamos viviendo la vida de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña pretende ser reconocido a través de ciertos actos, que es hacer sentir bien a la otra persona. Y entonces estamos, como decía, llenos de adultos emocionalmente inmaduros que continuamente estamos haciendo cosas por y para los demás para que me reconozcan lo bueno que soy, cuando en realidad esas cosas las tenemos que hacer por nosotros mismos o por nosotras mismas. Por lo tanto, elevar esta conciencia me permitirá empezar a tener confianza en mí mismo o en mí misma, tomar las riendas de mi vida, empezar a decidir en mi vida, soltar ciertos apegos que no me dejan avanzar, y esto nos permite ser proactivos. ¿Qué es la diferencia entre reactivo y proactivo? Reactivo cuando yo ya tengo el agua hasta aquí, no puedo, o cuando tomo una decisión, cuando tengo el agua aquí, esto ya es más complicado, porque ya tengo miedo, porque la tomo rápidamente, no la medito esa decisión y al final no es una buena decisión. Sin embargo, si yo soy proactivo, estoy un paso adelante de cada experiencia que me toca vivir y no espero a que el agua me llegue aquí, sino cuando ya el agua me está llegando a los tobillos, yo empiezo a tomar ciertas decisiones en mi vida que me permiten salir de esa situación problemática que me encuentro. Como decíamos, también la toma de conciencia me permite esta autocreencia de confianza y seguridad en nosotros mismos, y generar una autoestima y producir esta responsabilidad de que nosotros y nosotras somos dueños de nuestra vida y nadie decide en nuestra vida. Pero, como decía anteriormente, sin embargo, estamos continuamente viviendo la vida que quieren mis padres, la vida que quiere el gobierno, la vida que quiere la sociedad, la vida que quieren mis hermanos, la vida que quieren mis hijos, la vida que quiere mi pareja, pero no vivimos nuestra propia vida, no decidimos en base a nuestra propia vida y al final terminamos viviendo la vida de otros. Dos cositas más, antes de pasar a la ronda de preguntas. Nuestro nivel de conciencia es bajo. Como decía anteriormente, recordemos que es el 5 al 10%. Nosotros no somos conscientes ni siquiera de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Los invito y las invito a responder a la pregunta, por ejemplo, ¿qué brazo cruzan sobre qué brazo? Si el izquierdo sobre el derecho o el derecho sobre el izquierdo. Si hacen este ejercicio o responden esta pregunta sin tener que hacer este gesto, pero comúnmente tenemos que hacer el gesto para responder. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no somos conscientes de lo que hacemos con nuestro cuerpo, muchas veces no somos conscientes de lo que decimos, de la forma en la cual actuamos, y por lo tanto es importante empezar a tomar conciencia para conocer lo que ocurre a nuestro alrededor y por consiguiente también conocer lo que pasa en nuestra mente, que somos nuestro principal enemigo. ¿Qué es lo que utilizamos, como decíamos, en el mundo del coaching para elevar esta conciencia? Las preguntas. Si yo les digo, necesariamente cuando yo lanzo una pregunta, nuestro cerebro la tiene que responder, ¿vale? Es decir, nuestro cerebro, aunque no le respondas verbalmente, tu mente tiene que dar una solución a esa pregunta. Y a pesar de que te diga, no quiero que respondas a esta pregunta, pero ¿cómo se llama tu padre? Muy probablemente haya aparecido en tu mente ya la respuesta al nombre de tu padre. Y cuando ya aparece aquí, ya lo estás generando aquí. Por lo tanto, las preguntas son muy poderosas. En el coaching le llamamos las preguntas potenciadoras, preguntas que nos permiten alcanzar estos objetivos, o preguntas poderosas para la toma de conciencia. Por lo tanto, principalmente en esta toma de conciencia lo que utilizamos es la técnica interrogatoria. Decimos en el mundo del coaching que el coach, en este caso, tiene todas esas preguntas y el cliente o el coachee tiene todas esas respuestas y es el que toma esa responsabilidad. El coach no tiene responsabilidad del resultado que tiene su coachee, como en la consultoría, como explicaba al principio, sino que el propio coachee o el propio cliente es el que tiene esas respuestas y tiene que asumir como persona adulta esa responsabilidad en su vida.
Como decía, la autocreencia, dos cositas más antes de pasar a la ronda de preguntas. La autocreencia es generar esta confianza en nosotros mismos, empezar a entender de que yo estoy tomando ciertas decisiones de forma meditada y siendo consciente, no en ese piloto automático. Y por otro lado, genera esa autoestima, que es el valor que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos y de nosotras mismas. Entonces, a partir de este momento, esta herramienta, a partir de la toma de conciencia, empiezo a ser consciente de lo que pasa en mi interior, de qué cosas no me permiten alcanzar mis objetivos, de cuál es el personaje limitante que existe dentro de mí, que se está autosaboteando y no está permitiendo alcanzar estos objetivos, y levantar esos match points o esos bloqueos que nos permiten avanzar y alcanzar estos objetivos. ¿Cuáles son las ventajas de elevar esta autocreencia, es decir, esta confianza? Es reconocer este valor que cada uno de nosotros y nosotras tenemos como personas, reconocernos dignos de respeto y marcar los límites en nuestra vida. Esto es muy importante, marcar los límites en nuestra vida personal o profesional, porque si no estamos alineados en una coherencia emocional entre lo que pensamos, sentimos y actuamos, al final terminamos enfermando, y por lo tanto empezamos a controlar de alguna manera, a tener ese control sobre nuestro futuro, nuestras decisiones, nos ayuda a tener más persistencia a este cambio, nos genera esta seguridad, por lo tanto nos incrementa los pensamientos positivos, es decir, porque no nos estamos enfocando principalmente en el problema, sino que nos estamos enfocando en la solución, y tener esos pensamientos positivos nos hace bajar nuestros niveles de cortisol, y por consiguiente, cuando nosotros generamos mucho cortisol, cuando tenemos mucho miedo y estrés, generamos mucho cortisol, y el cortisol afecta a nuestro sistema inmunitario, y por lo tanto, cuando tenemos más pensamientos negativos, reducimos esos niveles de cortisol, y nuestro cuerpo trabaja de una manera totalmente diferente, aumentamos nuestro sistema inmunitario. Nos relajamos ante esa presión del tener que, sino que ya somos responsables, ya controlamos más la situación, ya sabemos los timings de este proceso, y nos permite plantear estos objetivos a corto, medio y largo plazo. Por aquí, esto ha sido hasta este momento. A ver, que voy a cortar esta parte de aquí. Vamos a ir a la ronda de preguntas. A ver cómo saco aquí. A ver, José Manuel, si podemos ir a la ronda, si tienes alguna pregunta por allí. Un instante que estoy... Voy a donde tengo ocultar, donde tengo tener vídeo. No encuentro la parte donde está el dejar de compartir la pantalla. A ver si alguien nos puede ayudar ahí. Tener, chatear, mostrar. Bueno, no la encuentro. Acá, dejar de compartir. Aquí está. Ahora vale. Vamos a ir a alguna ronda de preguntas en el cual gente que esté por allí, creo que algunos habían levantado la mano por aquí, o bueno, había habido alguna mano levantada, pero no ha llegado ninguna pregunta de momento. De todos modos, me gustaría empezar yo, si acaso, y hacerte una. ¿Sí? Sobre todo yo creo que hemos tenido una idea bastante clara de lo que resulta el coaching y cuál es un poco el proceso, los objetivos, los métodos, etc. La pregunta es quizá en cuanto a los aspectos, sobre todo profesionales, del coaching. ¿Cuáles son las peculiaridades de un coaching profesional frente a otros que hemos visto, ¿no? Porque, es que puedes hacerlo desde el punto de vista tanto deportivo, personal, sí. desde muchas maneras, ¿no? Bien. A ver, básicamente la historia explicaba que lo que es el life coaching, que es uno de los más conocidos, el coach en este caso se ocupa de la vida del coachee o de su cliente
principalmente en aspectos de su propia vida. Sin embargo, el coaching profesional ya marca esos objetivos profesionales, es decir, el coaching profesional puede ser ofrecido a un ejecutivo, ¿vale? Es decir, coaching ejecutivo, y en el cual trabajamos aspectos principalmente relacionados a aquellos aspectos laborales y de la consecución de los objetivos dentro de la empresa, al igual que cuando trabajamos con estos aspectos empresariales, o hacemos un coaching a un grupo o a un equipo de personas en el cual los objetivos evidentemente no van a ser no van a ser tanto a nivel personal, sino que van a ser principalmente a nivel profesional. Esa básicamente es la diferencia, es decir, que el objetivo del coaching personal son objetivos personales, de relaciones, de buscar un trabajo, de que no se siente motivado, no se siente seguro o segura la persona. Sin embargo, en los aspectos profesionales nos permite, en esa vorágine que decía del día a día, nos permite tomar una reflexión y pararnos a pensar y empezar a planificar y tomar conciencia de cuáles son esos aspectos que no nos dejan avanzar en la consecución de esos objetivos profesionales principalmente. A ver, básicamente al final, yo por mi experiencia me doy cuenta que los problemas, es decir, al final el individuo curiosamente no puede separar sus propios problemas personales, porque los problemas personales se los termina llevando al trabajo y los problemas del trabajo se los termina llevando a su vida personal, ¿no? Y entonces a veces hay una línea muy delgada, porque yo me encuentro hablando con ejecutivos en los cuales me están terminando contando acerca dejan de hablar de la relación del tema de empresa y me terminan hablando del problema que tienen con los hijos o el problema que tienen con su mujer, ¿no? Y entonces al final vemos que es muy difícil, o hay una línea muy delgada, pero bueno, el propio coach tiene que tener la suficiente capacidad como para poder discernir o actuar y decirle, bueno, ¿de qué manera esto se conecta con el objetivo que nos hemos planteado, ¿no? O de qué manera esto te ayuda, o esto que me estás contando, esta problemática que me ayuda, que me estás contando de tu casa, ¿cómo te ayuda en esta parte profesional? ¿O qué estás aprendiendo de esta experiencia? Por lo tanto, esa básicamente sería la diferencia. Después, evidentemente, hay dinámicas, no solamente la técnica interrogatoria nos permite hacer la toma de conciencia, sino que también después hay ciertas dinámicas que son más a nivel personal y hay otras dinámicas que nos permiten trabajar a nivel profesional y hacer esa toma de conciencia como un equipo, ¿no?, dentro de la empresa. Hay dos preguntas. Una, por un lado, si ayuda el coaching a marcar los objetivos cuando todavía esta fase no está desarrollada, por un lado. Y luego hay otra pregunta de José, que si no es necesario tener conocimientos en psicología para ser coach y en qué se diferencia un coach de un psicólogo, ¿no? Vale. A ver, vamos a responder la primera, que la estoy leyendo creo por aquí. Ayuda al coaching a marcar tus objetivos cuando todavía esa fase no está desarrollada. El coaching, como dije, es un proceso de cambio y aprendizaje al principio, y entonces esto nos permite tomar ese espacio de toma de conciencia y reflexionar. Utilizamos dentro del coaching, utilizamos varias herramientas, el SMART, el Archive, es decir, diferentes herramientas que nos permiten lo que denominamos en el mundo del coaching filtrar el objetivo, o por lo menos ponernos en la diana de cuál es el objetivo, inclusive antes de definirlo. Por lo tanto, el coaching siempre nos ayuda a generar este espacio de reflexión y de toma de conciencia para poder avanzar en todo momento, aunque todavía no tengamos ese objetivo marcado, o inclusive cuando a veces viene gente y te dice que no sabe a dónde quiere ir. Si no sabe a dónde quiere ir, estaremos como Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Cuando le pregunta al gato, ¿qué camino debo escoger, gato? Entonces el gato le dice, bueno, ¿hacia dónde quieres ir? Y entonces ella le dice, no sé dónde quiere ir, no sé dónde quiero ir. Entonces el gato le dice, bueno, entonces da lo mismo el camino que escojas, ¿no? Entonces, el coaching me permite aclararme en esa toma de conciencia y empezar a poder elegir uno de esos caminos. Con respecto a la otra pregunta, no necesariamente se tiene que tener
conceptos de psicología dentro del coaching. Lo que sí, de todas formas, vemos muchos aspectos psicológicos del individuo, porque como decía, trabajamos con nuestro personaje limitante, es decir, las creencias que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro software. Lo que pasa es que hay algunas patologías o sintomatologías que no pertenecen, como decía, al mundo del coaching. En mi caso, yo sí trabajo con la base del coaching, pero luego aquí dentro del propio proceso de coaching trabajo con muchas herramientas, trabajo con Coaching Wingway, trabajo con programación neurolingüística, trabajo con psicosomática clínica, trabajo con transgeneracional, y me permite ayudar a la persona a marcar ese objetivo ya en otros niveles que no son necesariamente del coaching puro y duro. Recordemos que el coaching estudia dónde está la persona y a dónde quiere llegar, pero bajo ningún concepto el coaching explora el pasado del individuo. Yo aquí lo que sí digo, siempre doy algunas pinceladas de aspectos psicológicos, porque a veces tenemos que ir a ciertas experiencias del pasado que son las que me están limitando a la hora de alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, no hay necesidad de saber psicología para aprender coaching, a pesar de que vemos o tocamos muchos aspectos de psicología y muchos aspectos de la mente humana para entender cómo funcionamos y qué nos está bloqueando a la hora de alcanzar estos objetivos que nos proponemos, pero sí es cierto que en el coaching puro y duro definimos, o sea, el coaching puro y duro trabaja ciertos aspectos y ciertos temas, y otros aspectos no son tratables a través del coaching, como puede ser una depresión o un cuadro de ansiedad. Sí, hay varias preguntas más. A ver. Y una de ellas, bueno, la primera empezar por esta porque se enlaza con lo que acabas de decir, y creo que el coaching no tiene nada que ver con el tratamiento digamos, de patologías o de problemas que puedan ser. Dice una pregunta de cuando hay falta de claridad mental, ¿no haría falta psicoanálisis en algunos casos? ¿Y qué medidas se toman con gente con problemas psíquicos o cómo se filtran, etcétera? No, en el caso de problemas psíquicos ya tenemos que derivar a la persona, es decir, bajo ningún concepto nosotros no podemos, o sea, o una persona que estudia solamente coaching no puede, sí es cierto que muchos psicólogos hoy en día están estudiando cada vez más la profesión del coaching porque vemos que funciona de una manera más rápida y más práctica, como lo que es la psicología cognitiva o la psicología positiva, y funciona tal vez más rápido que una terapia convencional. El coaching es una herramienta que ayuda al proceso psicológico, pero bajo ningún concepto podemos tratar a una persona que esté con una patología psíquica, psiquiátrica o con una depresión o ansiedad, ¿no? Hay una pregunta de Uxía Martínez que dice que una vez que cuando decides usar esta técnica para avanzar o conseguir tus objetivos, ¿cuánto tiempo se recomienda o se necesita para que sirva de ayuda? A ver, cada coach tiene al final su propio libro, su propio, es decir, uno adquiere estos conocimientos en el mundo del coaching y hay coaches que hacen 10 sesiones, 20 sesiones. Yo personalmente, en mi caso, como trabajo varias técnicas, suelo ir bastante más rápido en el proceso y suelo trabajar con un máximo de 6 sesiones para un objetivo que se marque la persona, porque trabajamos otros aspectos que no están relacionados exclusivamente al mundo del coaching. Entonces eso es relativo dependiendo del tipo de objetivo que se marque la persona y dónde se encuentre en este momento presente. Esa es un poco la idea. Por lo tanto, ¿cuánto tarda el proceso? A ver, un proceso relativamente estándar pueden ser entre 10 y 20 sesiones aproximadamente. Voy a refundir prácticamente dos preguntas en una, porque tenemos bastantes. Una que hace, por un lado, Elvira, que dice si el coach debe tratar siempre de forma individual o es posible hacerlo para grupos de trabajo. Sí. Y Eva Dan Vigo también nos plantea una pregunta semejante. Siempre se ha oído hablar del coach de manera individual, y pregunta cómo funciona en el caso de un equipo de trabajo a la hora de mejorar el
equipo, el trabajo en equipo, por ejemplo, y sobre todo cuando no todos los miembros pueden estar dispuestos a lo mejor al cambio. Bien, ahí es donde el coaching ayuda. Básicamente, el coaching de equipos o el coaching empresarial nos permite alinear los valores dentro de la empresa y ver cuáles son las creencias que hay dentro de la empresa y de los propios individuos. Porque básicamente hay un vídeo que es muy conocido que se llama La Carreta dentro del concepto del trabajo en equipo. Dentro de todos los equipos nos vamos a encontrar, en los equipos de trabajo nos vamos a encontrar gente que tira hacia adelante y gente que de alguna manera está tratando de frenar al equipo por sus ciertas historias mentales, por sus ciertas inseguridades, lo de esto no va a funcionar, miedo a salir de esa zona de confort. Y por lo tanto, esas instancias del coaching, el trabajo en equipo, nos permite alinear los valores y que todo el equipo esté enfocado hacia el mismo objetivo. Todos tenemos claro cuál es el objetivo como equipo que queremos lograr y alinear todos los valores, porque los valores que yo pueda tener en mi empresa para con mi trabajo, no necesariamente tienen que ser los valores que tú puedes tener para tu empresa en tu trabajo. Pero sin embargo, si estamos en la misma empresa, tendríamos que alinear esos valores. De hecho, hay una dinámica en el curso de coaching que daremos ahora en octubre en la Cámara de Comercio. Hay una dinámica que habla de la alineación de los valores y explico de cómo alinear los valores de forma individual, pero también de cómo los podemos alinear dentro de la empresa para que ese equipo esté alineado con respecto a ese objetivo o a esos objetivos que quieren lograr, objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos, y a su vez alinearnos todos en los valores, porque si no lo que pasa habitualmente es que cada persona dentro del equipo está tirando para diferentes lugares y al final no logramos alcanzar ese objetivo que nos proponemos. Hay una pregunta más por aquí, bueno, algunas más. Una de ellas es de Mónica y nos pregunta que cuando habla de coaching entiende que siempre se refiere, o siempre entiende que se refiere a empresas grandes. Y dice si en Galicia sería aplicable a autónomos o pymes y qué tipo de coaching, cómo lo enfocarías para empresas familiares o empresas pequeñas. Bien, el coaching no necesariamente tiene que estar enfocado a empresas grandes o multinacionales, es un concepto errado del coaching. Como dije anteriormente, nosotros podemos recibir coaching o tener un proceso de coaching o una toma de conciencia en una conversación con un amigo que nos puede estar haciendo coaching sin saberlo porque nos hizo una reflexión, o leyendo un libro podemos tomar conciencia también y podríamos decir que esto podría ser también un proceso de coaching, pero no necesariamente está planteado para empresas grandes o multinacionales. Yo he trabajado y trabajo actualmente en empresas, en pequeñas empresas, o con autónomos que quieren alcanzar sus objetivos, o con políticos acá en vivo que quieren trabajar sus habilidades comunicativas y sus habilidades de expresión, y se realiza un coaching en ese sentido, un proceso de coaching en ese sentido. Y entonces, continuamente lo que utilizamos son diferentes herramientas dependiendo del tipo de objetivo, como dije anteriormente, que se quiera marcar la persona. El objetivo puede ser en una multinacional para todos los empleados o para diferentes zonas, o puede ser un proceso de coaching para una pyme de 4, 5 o de 3 empresas, o puede ser para el propio gerente o el propio director o el directivo de la empresa en el cual se esté marcando determinados objetivos empresariales y que se puede aplicar tranquilamente. Hay una pregunta de Javier Balbín que me parece especialmente interesante y que quisiera plantear la cuestión parece ser que hay dudas entre la idea de, por un lado, abandonar la zona de confort o ampliarla, que quizás sería mejor puesto que el individuo se sentiría más seguro y podría crecer desde esta misma zona sin necesidad de afrontar cambios que a veces no son tan necesarios, ¿no? Y pregunta si no se trata, o sea, dice, por otro lado, no se trata de cambiar por cambiar, ¿no? No, a ver, no se trata de cambiar por cambiar, se trata de, como dije anteriormente, el concepto de metanoia es darnos cuenta que en un momento de nuestra vida hay algo a nivel personal o profesional que no va bien, y entonces la metanoia meta es más allá, y noia más allá de la mente. Entonces, por lo tanto, yo lo que intento hacer en ese darme cuenta que algo no va bien en mi vida, tengo que
pararme, reflexionar, detenerme, no actuar inconscientemente, que es lo que decía anteriormente, que muchas veces actuamos de forma inconsciente, detenerme aquí en mi vida y empezar a cambiar esta dirección que estoy dando a nivel personal o a nivel profesional. No significa cambiar por cambiar, es decir, el proceso de coaching muchas veces llega a una persona cuando realmente es consciente de que está trancado o está trancada y no puede estar alcanzando, y no está pudiendo alcanzar, por más que se proponga alcanzar ciertos objetivos, no está pudiendo alcanzarlos. Por lo tanto, el coaching me permite ese momento de reflexión, esa toma de conciencia y esa toma de decisión y pasar a la acción para generar ese cambio en el cual voy a aprender de mi entorno, de mí mismo o de mí misma. Magnífico. Hay una pregunta de Chefredo que aparece tanto en preguntas y respuestas como en chat, que es si se puede desarrollar un coaching gastronómico, ¿no? Bueno, hoy en día hay coaching para todo tipo, o sea, se han especializado, no sé, coaching para gastronómico, coaching dietético, coaching para nutrición, coaching, hay de todo tipo. He visto una web el otro día, muy segmentada, coaching para gays y lesbianas, es decir, hay coaching hoy en día para absolutamente todo. Y hoy en día también muchas veces hay alguien que hace un curso de coaching y ya piensa que ya es coach, ¿no? Es importante formarse con las herramientas y practicar, porque esto requiere de práctica para ayudar para ayudar a la persona a alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, hay coaching o especialización. Al final, el fondo de la estructura o de la metodología siempre es la misma, siempre es la toma de conciencia a partir de la técnica interrogatoria o de otras técnicas que nos permiten hacer esa toma de conciencia. Estaba leyendo aquí una que quedó por acá arriba, que dice, de Malvar, buenas tardes, me ha llamado la atención la afirmación de que nos limitamos nosotros, pero realmente no son unos objetivos u otros los que realmente nos limita. ¿Hay situaciones incompatibles o es que la definición de los objetivos deben ser genéricos? A ver, nosotros somos mismos los que nos limitamos. Lo que pasa es que la mente egótica, la mente que nosotros tenemos, que es una mente egótica, como dice Cartol, nosotros mismos somos los que nos ponemos esos límites. Pero ¿qué pasa? Cuando nos ponemos esos límites porque nos da miedo salir de esa zona de confort. Tenemos miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo a no ser aceptado, ¿no? Y entonces yo misma me estoy poniendo esas limitaciones y cuando yo no alcanzo esos objetivos, lo que hace esa mente egótica es culpar al otro o a la otra de que nosotros no podemos alcanzar los objetivos, ¿no? Esto es lo que hace esa estructura del ego. Por lo tanto, todos los objetivos que nosotros nos ponemos, podemos alcanzarlos dentro, evidentemente, de nuestras limitaciones psíquicas o físicas. Cualquier objetivo que se marque la persona, si alguien ya lo alcanzó, como decimos en la programación neurolingüística, si alguien alcanzó el objetivo, quiere decir que yo también lo puedo alcanzar. Hay una última pregunta en la herramienta de preguntas y respuestas. Dice que si crees que el coaching puede ser una buena vía para mejorar habilidades de liderazgo. Totalmente. ¿Y qué opinas acerca de cómo puede ayudar el coaching a evitar el exceso o falta de autoridad? ¿Cómo puede evitar el exceso o falta de autoridad? A ver, primero respondiendo a la primera parte, el coaching te permite, cuando tú te formas en coaching, te permite liderar de otra manera, te permite liderar de una manera mucho más asertiva. Ya sabemos que dentro de los equipos de trabajo tenemos dos tipos de líderes, el líder formal y el líder informal. El líder formal es aquel que determina qué es lo que hay que hacer, impone sus reglas, impone su forma de pensar, y esto se tiene que hacer. Y entonces, a veces ese tipo de liderazgo no me ayuda. Sin embargo, cuando yo soy una persona que soy un líder de una empresa, un director o un gerente, y tengo estos conocimientos de coaching, lo que me permite el propio conocimiento de coaching es ayudar a ese equipo, yo los ayudo como coach, a pescar, a ayudar a pescar, a enseñarle a esa gente a pescar, como decía anteriormente, que puedan tomar conciencia de dónde están y a dónde quieran llegar, y que ese grupo de personas o ese equipo de personas que tienen un objetivo común, porque esa es la diferencia
entre un grupo de personas y un equipo, que el equipo tiene un objetivo claro, mientras que un grupo de personas no tiene un objetivo definido. Yo como líder, teniendo estos conocimientos de coaching, voy a poder ayudar a ese equipo a esa toma de conciencia y de que por ellos y ellas mismas consigan esos objetivos que se están proponiendo. Hay dos preguntas que están relacionadas. Una pregunta que, pues, si cualquiera puede ser coach y si existe alguna titulación oficial en España, y por otro lado hay otra que nos dice que qué pasos hay que dar para convertirse en coach cuando tu formación no tiene que ver con ese mundo. Es una persona que dice que está intentando formarse y que le gustaría que desde tu experiencia le aconseje. Bien, a ver, bueno, dicho sea el caso, en octubre, como dije, vamos a dar un curso de coaching de principio a fin. Básicamente es una introducción, si bien vamos a ver muchos conceptos durante esas 2 semanas, que van a ser principalmente online, y hay 2 días que van a ser presenciales, que los haremos allí en la Cámara de Comercio, y por lo menos te puede dar una idea importante acerca de lo que es el coaching. Después sí hay empresas como nosotros, aquí en el Instituto Europeo de PNL. En noviembre haremos una formación de una certificación en coaching, pero esto estamos hablando ya de una formación en la cual son 9 fines de semana, con algunos domingos en los cuales hacemos algún mentoring. Hay empresas que están certificadas por ciertos organismos como la ICF, la International Coach Federation, o ACESCO, en el cual no se necesitan conocimientos previos. Esto es importante destacar, que para ser coach no se necesitan conocimientos de psicología ni de absolutamente nada. Siempre se empieza de cero. Y cualquiera puede ser un buen coach sin problema, siempre y cuando aprenda y aplique la metodología. Evidentemente, el trabajo empieza siempre. Un buen coach tiene que ser un ejemplo para sus coaches y para su equipo de trabajo. Por lo tanto, primero tenemos que trabajarnos nosotros mismos, por eso en los cursos de coaching nos trabajamos primero nosotros mismos para poder de alguna manera luego poder ayudar a los demás o ser facilitadores de este proceso de cambio hacia las personas que le estamos ofreciendo el proceso de coaching. Vuelvo a insistir, si alguno quiere una primera toma de contacto en el mundo del coaching, tenemos este curso en octubre, que es el 19 de octubre, si mal no recuerdo, es cuando empezamos, dan 2 fines de semana. Y después, si alguien quiere hacer alguna formación un poco más extensa, puede contactarme a través de correo electrónico o las redes sociales, en Instagram. Mi Instagram es jorgerial.coach. Pero nada, esto requiere una formación un poco más extensa y evidentemente tienen otros costes. Muy bien. Pues creo que ya no nos quedan más preguntas y estamos ya prácticamente agotando el tiempo previsto. La verdad es que quiero agradecerte, trasladarte varias felicitaciones que han llegado a través de las distintas herramientas, tanto preguntas y respuestas como chat, y personalmente pues agradecerte una vez más la colaboración. El carácter de tus charlas, como decía al principio, siempre es el mismo, es decir, consiguen hacerte abrir tu mente acerca de aspectos a los cuales a veces no prestamos demasiada atención, nos quedamos con aspectos mucho más técnicos, y sin embargo estos que son, decían un director a cuyas órdenes trabajé bastantes años, que puedes corregir muchas cosas de una persona, puedes corregir sus conocimientos, puedes corregir incluso las actitudes. Es difícil corregir las actitudes básicas, pero muchas veces nos empeñamos en corregir los conocimientos directos. Hacemos formaciones que son pues meramente técnicas y no nos preocupamos de las aptitudes básicas y de las actitudes de la gente, que tiene un porcentaje de peso, de ponderación en cuanto a los resultados que se obtienen de ellos, enorme. Es decir, para obtener buenos resultados en el trabajo es necesario no solamente saber hacer el trabajo, sino querer hacerlo, tener la actitud correcta y las actitudes básicas necesarias. Sí, totalmente. Y formarse también.
y formarse en eso también y no pensar que con los puros conocimientos es suficiente. Pues, José Manuel, gracias, gracias a ti. Bueno, hoy como al principio contaba, ya son casi 17 años que te sí, conozco. La Cámara de Comercio de Vigo es como mi casa. Ya han pasado muchas horas ahí en la Cámara de Comercio dando cursos en habilidades directivas. Hemos tenido este parón del año pasado con esa estructura de la Cámara de Comercio. Estoy encantado de poder volver a estar en la Cámara de Comercio, que la siento como mi casa. Aquí en Vigo me siento un vigués más. Ya estoy aquí con una galleguiña de hija, de pareja, y entonces me siento un vigués más. Y como te digo, gracias a ti por confiar, a todo el equipo de la Cámara de Comercio, y espero verlos y verlas a todos en este curso que haremos para octubre, aquellos que hayan tenido esta inquietud de profundizar un poco más, que curiosamente cuando nos empezamos a conocer nosotros mismos y empezamos este camino de desarrollo personal, es muy bonito porque empezamos a ver la vida, como decía un amigo mío hace poco, empecé a ver la vida en colores a partir del coach, a partir que descubrí el coaching, ¿no? Entonces esto es muy importante. Así que te agradezco enormemente y agradezco a todos y a todas los que están allí y han visto este webinar. gracias a todos. Decir que, bueno, estaremos, este seminario lo hemos grabado, estará disponible en la web de la Cámara en breve, en cuanto las herramientas informáticas lo permitan. Y nada, emplazaros para los siguientes seminarios. Hay uno, me parece que el siguiente lo tenemos el próximo jueves, si no recuerdo mal, y versará sobre un tema completamente diferente. Se trata de compliance legal y de las obligaciones que en ello establece la legislación actualmente para las empresas. Muchísimas gracias a todos de nuevo y desde la Cámara, gracias a Jorge y gracias a todos los asistentes. Gracias.